Es un pasaje muy leído, muy conocido, es un pasaje que todos quisiéramos saber cuáles son las enseñanzas que contiene, qué puedo yo aprender, qué puedo yo aplicar a mi vida con respecto a este pasaje donde Jesús calma la tempestad, la tormenta. Fíjense bien, en la tormenta, yo no sé quién ha estado en el mar, quién ha estado en una verdadera tormenta, en medio, ahí, en una tormenta, en una fuerte tempestad, con olas crecidas, con un viento fuertísimo que casi voltea las embarcaciones, el bramido del mar, el viento, las olas, es algo impresionante, no es cualquier cosa. Especialmente en este mar de Genezaret, o mar de Galilea, conocido también, tenía ciertas particularidades, ya hemos hablado de ello en alguna ocasión cuando iniciamos el Evangelio, solamente decirles que sí, venían de una manera intempestiva, no, sin aviso, no había un sistema meteorológico en aquel tiempo, ¿verdad?, que vaticinara o anunciara que venía un fuerte huracán, tempestad, tormenta, y así llegaba de inmediato, sin previo aviso y sin poder prepararse los pescadores, las embarcaciones, como fue en este caso. Así es que en esta tormenta que vamos a ver en este pasaje, la palabra del Señor fue suficiente. La palabra de Cristo fue suficiente. Ningún hombre ha calmado una tempestad, el bramido del mar con su sola palabra, y se ha vuelto en una gran bonanza, quietud, calma. El Señor Jesucristo increpó la tormenta, la tempestad, lo cual significa una reprensión fuerte y severa, es lo que significa la palabra increpar. Él dijo, cállate, tranquilízate, y fue suficiente, y se hizo en el instante una gran bonanza, una tranquilidad, un silencio increíble, sorprendente. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, así es que vamos a leerlo y vamos a iniciar porque quiero poder compartir con ustedes toda la riqueza que encierra este pasaje. Vamos ahí a leer Marcos 4 del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta experiencia Dios demostró su maravilloso cuidado y poder para librar al creyente de todas las tempestades de la vida. Todas esas tempestades que vienen por consecuencia de la caída del hombre por su pecado. No es cualquier cosa pecar, tenemos que tener temor pecar. Hay tremendas consecuencias. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ha afectado a toda la raza humana por todas las generaciones hasta el final. Y es debido a eso,
al pecado y sus consecuencias, que hay tempestades, tormentas, huracanes, pero no solamente en el sentido climático, físico, pero también en el sentido de pruebas, de problemas, de adversidades, de enfermedades, situaciones. Yo sé y estoy seguro y he orado porque sé que hoy hay muchas personas aquí en medio de una tempestad, en medio de una gran tormenta sentimental, emocional, física. Y el Señor te ama y el Señor ha preparado este día y el Señor te ha traído aquí y tú estás aquí por invitación del Señor, porque la providencia es de Dios. Así es que me gozo con cada uno de ustedes que están aquí y estén atentos para recibir esta palabra que va a traer aliento, va a traer consuelo, va a traer esperanza, va a traer fortaleza, los va a levantar porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Es posible experimentar descanso y paz a pesar de una gran tempestad. Esa es la diferencia de nuestra fe a muchas clases de fe. Esa es la diferencia de nuestro Dios a mucha clase de dioses en este mundo. Por eso es muy importante las lecciones que vamos a ver en este pasaje, porque el mundo está esperando ver a nuestro Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través precisamente de cómo enfrentamos las tormentas de nuestra vida. Es muy fácil en cierta forma tener paz, tranquilidad y estar bien si no estás en una tormenta, si no estás en una tempestad. No necesitas fe y no necesitas a un Dios. Pero ¿qué tal poder tener paz, tranquilidad, quietud en medio de la tormenta? Y algunos me han escuchado esta ilustración, pero muchos otros no, y la voy a mencionar de paso nuevamente, porque ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. En una ocasión se organizó un concurso de pintura y se les dio un tema a todos los pintores, precisamente un tema de una tormenta turbulenta, una tempestad. Y la mayoría de los pintores, todos grandes pintores, artistas, plasmaban en esos lienzos tempestades turbulentas. Sin embargo, entre los pintores hubo un pintor que plasmó, sí, una fuerte tormenta, pero en medio de la tormenta por allá un árbol, y en el árbol una rama, y en la rama un pajarito, y el pajarito estaba en una perfecta paz y tranquilidad en medio de la tormenta. El tema era la paz. Eso es lo importante, que podamos tener paz en medio de la tormenta, de la tempestad fuerte de nuestra vida. Todos los días enfrentamos de una manera u otra tempestades, tormentas, algunas veces más grandes, sin duda, otras más pequeñas. Así es que es posible experimentar descanso y paz por medio de Jesucristo. En este pasaje que acabamos de leer, los discípulos tienen una prueba de su fe en el mar abierto, con esas olas tremendas que hoy estamos viendo por esa marea de fondo. Todos los que han ido al Pacífico o viven por allá o tienen familiares están extrañados, los mismos científicos, de las olas tan grandes que han surgido de esta marea del mar y fuertes vientos. Entonces, en este lago o mar de Genezaret era conocido por esas tormentas. Y saben una cosa, esta no sería la última vez en que los discípulos tendrían una experiencia de una tormenta.
Muchas veces tú y yo cuando pasamos por una situación difícil, ¿verdad? Decimos, ojalá que nunca me vuelva a pasar. Pues a ellos les pasó no una segunda vez, pero aún más veces todavía. Y tiene un propósito, tiene una enseñanza tremenda, la que vamos a ver, porque Jesús, ahí con sus discípulos en medio de esta tormenta, luego vemos este episodio que estamos estudiando hoy, aquí en Marcos 4, hay otras versiones en Mateo, el Evangelio de Mateo, también Lucas, en el capítulo 8, más adelante en Marcos 6 y en Mateo 14 se nos habla de otra ocasión cuando los discípulos tuvieron que enfrentarse también a una tormenta tremenda, con la diferencia en esta segunda vez que Jesús no estaba en la barca con ellos y se le apareció caminando sobre las aguas, como todos hemos leído ese pasaje del Evangelio. Pero esta es la primera vez que los discípulos tendrían que enfrentar una tormenta en medio de las aguas con Jesús en medio de ellos. Jesús estaba dentro de la barca con ellos y nos dice el pasaje que Jesús estaba durmiendo en un cabezal mientras los vientos estaban arreciando fuertemente. Así es que la segunda vez Jesús estaba en la montaña orando, mientras que los discípulos estaban en la barca remando contra las olas y los fuertes vientos. Estas tormentas en el lago de Galilea se asemejan a nuestras tormentas de la vida, a nuestras tormentas emocionales y de toda índole como seres humanos que estamos viviendo, que estamos peregrinando en esta vida. Y fíjense algo bien importante, aquí viene algo que quiero puntualizar. Cuando no aprendemos la lección la primera vez, tendremos que atravesar por ella una segunda o tercera vez. Con los discípulos la experiencia no fue diferente. Ellos tuvieron que pasar a través de varias tormentas porque no habían aprendido lo que el Señor quería que ellos aprendieran. Así es que Jesús nos da esta enseñanza. Cuando leemos las historias también de las otras tormentas que el Evangelio nos narra, encontramos diferencias significativas entre una y otra. A veces decimos, no, pues ya leí la otra tormenta, esta es igual, me la brinco. No es así, por algo está ahí escrita. ¿Sí? Así es que eso era de esperarse, porque cada episodio en la vida de los discípulos, así también como en tu vida y en mi vida, tienen un propósito específico y diferente. Dios no nos hace repetir las mismas experiencias porque sí. Tenemos que saberlo, tenemos que conocer a nuestro Dios. Es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios sabio, es un Dios fiel, es un Dios bondadoso. Así es que conoce a Dios, aférrate a Él, aférrate a su amor y no lo juzgues y no pienses mal de Él en ninguna ocasión, porque Él no hace las cosas porque sí. Cada experiencia en tu vida tiene un propósito o una meta definida que Él quiere cumplir. Y nosotros repetimos esa experiencia solo cuando la lección no fue aprendida la primera vez. Así es que Cristo es quien orquesta las tormentas.
Así es que si tienes algún cuestionamiento, ve con Él, porque Él es el que las orquesta. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo las orquesta? ¿Cómo orquesta el Señor esas tormentas? ¿Las orquesta o enviándolas o permitiendo que pases por ellas? No hay otra opción. En esta ocasión que estamos aquí hablando en Marcos 4, Cristo es quien sube a sus discípulos a la barca. Si lees con cierto detenimiento, cuidado, te das cuenta que Él fue el que les dijo, vamos en la barca. Fue Él quien hace que entren en la barca, aun cuando el Señor Jesucristo ya sabía que entrarían en una tormenta. Warren W. Wiersbe es un gran maestro de la Biblia y que tiene toda una serie de bosquejos de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, se los recomiendo si lo pueden buscar por ahí, Warren W. Wiersbe. Dice en su comentario sobre este libro del Evangelio que hay dos tipos de tormentas que Dios orquesta. Muy atentos. Tormentas de corrección, cuando Dios nos disciplina. Él quiere corregir, quiere arreglar cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter, y entonces nos envía una tormenta o deja que entremos a una, como sea. La otra clase de tormentas es de perfección, cuando Dios simplemente quiere hacernos crecer más en su conocimiento, en fe, en gracia, en dependencia. Permite también las tormentas, entonces está en ti y en mí que discernamos qué clase de tormenta estamos pasando o nos hemos metido. Así es que esta tormenta especialmente que estamos estudiando hoy en este Evangelio, parece ser una tormenta de perfección, de crecimiento para los discípulos. Primero quiero decirles que las tormentas de corrección nos quiebran. No hay nadie, mira, los discípulos eran pescadores experimentados, hombres de mar. No se atemorizaban ni se asustaban por cualquier cosa en el mar. Pero ante una tormenta nos quebramos, nos doblamos. Las tormentas de corrección nos quiebran en el orgullo. Ante una tormenta ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Qué tremendo es eso para nuestro orgullo, ¿no es cierto? Porque con nuestro orgullo quisiéramos tener todo siempre bajo control, en nuestras manos, que todo salga como nosotros hemos planeado, como queremos, como nos gusta, ¿no es cierto? Pero cuando nos encontramos en una tormenta estamos totalmente impotentes, incapacitados, nosotros no podemos hacer nada. Nos quiebra también en la rebeldía. A veces estamos rebeldes a una verdad, a una enseñanza, a un trato que Dios ha traído a nuestras vidas, donde nos ha mostrado claramente que tenemos que abandonar, dejar, arreglar, cambiar, pero estamos rebeldes. Pues ándale, entra en la tormenta. También nos quiebra en la autosuficiencia. Habemos muchos de nosotros que somos muy autosuficientes. Creemos que nosotros podemos solitos hacer las cosas, porque las conozco, porque las sé, incluso tengo experiencia, estoy preparado, no necesito a nadie, es más, me estorban, y eso lo hemos visto también aquí.
Hay creyentes que prefieren hacer un trabajo solos. Cuando es un trabajo de equipo, no, a mí no me des equipo, yo solito soy mi equipo. ¡Wow! Eso es suficiencia. Confían tanto en sí mismos, en su personalidad, en su temperamento, en su carácter, en su experiencia, en su preparación, en su conocimiento, que ellos solos son suficientes. Y también nos quiebra en el espíritu de desobediencia. ¿Cuántas cosas vienen en nuestra lectura diaria de la Biblia o nuestro discipulado o el sermón del domingo y que es clara la palabra de Dios y no obedecimos? Entonces Dios nos mete a la tormenta para hacernos obedientes. Y finalmente también nos quiebran forzándonos a someternos a la voluntad de Dios. A veces no estamos sometidos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, inmejorable. Si todos los cristianos y todos los hijos de Dios entendiéramos que la voluntad de Dios, y más que Dios también nuestro Padre Celestial, es inmejorable, le pediríamos al Señor que nos revelara y nos mostrara cuál es su voluntad para nuestra vida y haríamos de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Esa es la experiencia más tremenda que puede tener un cristiano, estar viviendo en la voluntad de Dios, estar viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Oren, busquen al Señor, clamen, invoquen, prueben, porque será tremenda la experiencia y no querrás volver a vivir tu voluntad ajena o aparte a la voluntad de Dios. Pero las tormentas de crecimiento, ¿qué es lo que producen? Nos fortalecen el carácter. Gracias a Dios por esas tormentas, porque necesitamos que nuestro carácter se fortalezca, tengamos un carácter cristiano, firme, creciente, estable. Hay personas que están dando avionazos, suben, bajan, no son constantes y crecientes. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, Señor, gracias porque quiere fortalecer nuestro carácter para que no sea un carácter como de gelatina, sin estructura, sin fuerza. Tú ves un iceberg en el océano y es inconmovible aún ante las tormentas y tempestades y los vientos fuertes, inconmovible porque el iceberg tiene 7 tantos de profundidad. Eso es lo que necesitamos tú y yo, un carácter profundo, que no seamos movidos fácilmente ante la tentación, ante la distracción, ante cualquier ataque, ante cualquier circunstancia y nos aleje de la voluntad de Dios precisamente. También las tormentas de crecimiento, esto es bien importante, debilitan nuestras emociones negativas, como lo es el temor, el miedo. Gracias a Dios por esas tormentas que llevan el objetivo de debilitar nuestras emociones negativas. A veces todavía somos muy aprensivos, tenemos muchos temores. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe tener temores. El único temor que debemos de tener es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Hay 365 o 66 veces que la Biblia nos dice no temas. Dios no quiere que temamos. El único temor que quiere que tengamos es el temor del Señor y solamente ese. Fuera de ahí no quiere que temas a nada.
ni a la muerte, ni al diablo, ni a nadie, a ningún enemigo, a ninguna adversidad, a ninguna situación. El Señor quiere que tengamos temor, que no tengamos temor de malas noticias. Especialmente, mis hermanos, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo y en los que se avecinan, necesitamos esto que estamos escuchando. Necesitamos no tener temor por las cosas que estarán sucediendo y que estaremos viendo. El temor nos paraliza. El temor no nos deja actuar como Dios quiere que actuemos en los tiempos difíciles que vendrán. Y quiere que sembremos, quiere que cosechemos, quiere que ayudemos a mucha gente. Así es que prepárense. También las tormentas de crecimiento nos enseñan a confiar solo en Dios y no en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor en Jeremías. Entonces a veces todavía confiamos mucho en el hombre, ¿sí? En mi jefe que me va a dar una promoción. Confiamos en los gobernantes. Confiamos en el hombre y no en Dios, o confiamos más en el hombre que en Dios. Así es que vamos a la lección 1. Solamente vamos a ver 4 lecciones. Así es que relájense. 4 lecciones solamente. Número 1. Hay tormentas de corrección y tormentas de perfección, como ya lo vimos ahora. Independientemente de cuál sea la razón por la que nosotros nos encontramos en medio de una tormenta, Dios siempre usa la ocasión para revelar algo. Aquí está algo importante, para revelar algo de sí mismo. Y en esta ocasión de esta tormenta con los discípulos en Marcos 4 no va a ser la diferencia. Entonces, esto es algo importante. Aparte de lo que mencionamos que produce en nosotros, debemos de estar muy atentos en las tormentas, porque ahí Dios se revela algún aspecto más de su persona, de su ser divino, que vamos a conocer, que necesitamos conocer y que va a ser sorprendente y maravilloso. Así es que los discípulos probablemente, como hemos mencionado, pues eran pescadores expertos y con toda probabilidad fueron muchas veces a pescar, pero ¿saben una cosa? Fueron confiando en su experiencia, como hacemos muchos de nosotros. A veces hay días que vivimos conforme a nuestra experiencia, hacemos trabajos conforme a nuestra experiencia, inclusive servimos en algunos ministerios conforme a nuestra experiencia. Y algo que estamos aprendiendo aquí es que el Señor no quiere eso. Y a veces buscamos al Señor nada más cuando nos atemorizamos. Buscamos a Dios y para que nosotros preferimos mejor hacer las cosas antes de que busquemos a Dios. Pero la realidad es que no importa el tamaño, esto es importante, no importa el tamaño de la tormenta o de la tarea a cumplir. Cristo sigue siendo igualmente indispensable porque separados de Él, nada podemos hacer. Así es que mencionamos que las tormentas de mi vida pueden ser de corrección o pueden ser de perfección, de crecimiento. Si recordamos, por ejemplo, la vida de Jonás, es fácil ver que él estuvo en la tormenta porque desobedeció a Dios, claramente. Esa fue una tormenta de corrección. Pero en esta ocasión los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron a Jesús cuando les dijo, vamos, hala. Los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron a Jesús.
fue el maestro que sugirió que cruzaran al otro lado del lago. E incluso habrá una segunda ocasión cuando ellos estarán en medio de la tormenta. Esa es la ocasión cuando Pedro se atreve a decirle al Señor: Señor, si realmente eres tú, haz que yo vaya a ti. Y entonces sabemos el pasaje, se baja de la barca y empieza a caminar por el mar. Algunos han criticado a Pedro de este hecho de poca fe, pero la verdad es que muchos de nosotros ni siquiera nos bajaríamos de la barca. Jonás desobedece y entra en la tormenta. Los discípulos desobedecen y entran en tormenta. Y esto nos enseña una segunda lección. Ya vamos en la segunda lección. La obediencia a Dios no me libra de entrar en tormentas. Esto es importante porque a veces pensamos, bueno, yo voy a obedecer, voy a hacer todas las cosas bien porque a mí me aterrorizan las tormentas. Y si tú piensas así, cuando entres en la tormenta te vas a confundir y te vas a resentir con Dios y vas a decir: Dios, pero ¿por qué? Si yo he obedecido y esto y aquello y tengo buen testimonio y he cambiado y he hecho las cosas y tal. No garantiza el que nosotros obedezcamos al Señor, el que no entremos en las tormentas. La obediencia a Dios, tenemos siempre, Jesucristo es el ejemplo máximo en todas las cosas, y Jesucristo obedeció a Dios yendo al Getsemaní, y ahí le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y todos sabemos que de ahí fue a la cruz, y él estaba obedeciendo. Y la obediencia a Dios también llevó a Pablo a sufrir cadenas y prisiones. Pablo fue obediente y aún así sufrió bastantes prisiones, cadenas, azotes y un sinfín de calamidades, como todos ya sabemos, en su ministerio a los gentiles. Y también, como decía alguien, Dios nunca nos garantizó un vuelo sin turbulencias, pero sí nos garantizó un aterrizaje seguro. Jesús quiere ir al otro lado del lago, posiblemente a predicar el Evangelio, porque para esto había venido. Cristo hace la sugerencia y los discípulos despiden ahí a la multitud. Ya había caído la tarde, estaba empezando la noche, porque se sabía que en este lago o mar de Genezaret, de Galilea, no era era en la mañana cuando podían venir los vientos fuertes, las tormentas, en la tarde, y entonces por eso mejor pescaban en la noche, ¿sí? Tiene una explicación esto. Así es que despiden a las multitudes y se van a remar, y Jesús se duerme mientras los vientos han comenzado a soplar fuertemente. Y ¿saben una cosa? Jesús tenía un interés marcado en esta travesía. Jesús tenía un interés marcado en esta ocasión porque esa noche sería noche de entrenamiento para ellos en las cosas del reino de Dios. Jesús se goza cuando tú y yo estamos en entrenamiento, porque lo que resulta de un entrenamiento es carácter aprobado, es capacitación, es equipamiento. Vamos a ser más eficaces, más productivos, más fructíferos para el Señor. Así es que del texto deducimos que probablemente la multitud fue despedida
aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde, al caer la noche, dice ahí el pasaje. Así es que los discípulos han emprendido la navegación en obediencia al deseo de Cristo de ir al otro lado del lago, y en ese trayecto se levanta la tormenta. Como dijimos, estar en el centro de la voluntad de Dios no garantiza una vida sin tormentas y ni siquiera garantiza mi vida en este mundo. A mí me sorprendió mucho saber acerca de David Brainerd, un misionero a los indios Pieles Rojas, y tenía un testimonio tremendo como cristiano, un amor que tenía tremendo por Cristo y pasión por las almas, y fue y les predicaba, y estando sirviendo al Señor como misionero, le vino una tuberculosis y finalmente murió antes de 30 años. Y tú dices, Señor, pero si él estaba sirviéndote y él era un buen cristiano, un buen misionero, estaba haciendo tu voluntad, estaba en medio de tu voluntad. Ni estar obedeciendo, ni estar en medio de la voluntad de Dios nos garantiza estar en esta vida. También hace algunos años, en un accidente automovilístico en las carreteras de Texas, el pastor David Wilkerson tuvo un accidente fatal donde murió. Un tremendo hombre de Dios, predicador, pastor, David Wilkerson. También me impresionó y dije, Señor, ahí yo ya me rendí. De veras, yo tenía esa idea, ese concepto de que si tú eras obediente, vivías bien, servías al Señor, tenías temor de Él, eso garantizaría que vivieras más. Y no quería dejar a Fina viuda ni a mis hijos desamparados. Pero ahí el Señor me mostró que no hay garantía de eso. Y nuevamente vamos al ejemplo de Cristo, como les he dicho, siempre es el supremo ejemplo, Cristo Señor. Y Jesús, estando en medio de la voluntad de su Padre, y de eso podemos estar completamente seguros que Jesús estaba en medio de la voluntad de su Padre. Sin embargo, Cristo perdió su vida a la edad de 33 años. ¿No es cierto? Cuando sabemos que alguien murió en accidente, enfermedad o algo de 30 años, 35, oye, qué joven. Sí, en la flor de la vida y tal, ¿no? Pues Jesús también murió, muy joven. Aquí hay gente de 33 años. Y murió colgado en un madero, en la cruz. Lo que sí garantiza estar en medio de la voluntad de Dios, fíjense bien, tome notas, es que yo llene el propósito para el cual fui llamado. Y ese debe llenar mi gozo. O sea, eso me llena de gozo y de significado cuando yo sé que estoy cumpliendo, llenando, alcanzando el propósito por el cual fui alcanzado por Cristo desde mi salvación. La voluntad de Dios garantiza propósito, gozo, satisfacción y garantiza los resultados que Dios se propone. Qué tremendo, ¿no? De eso sí nos garantiza la voluntad de Dios. Así es que salir a navegar esa noche fue idea del maestro, de manera que fue el maestro mismo el que los metió en problemas. Jesús lo hizo porque él estaba consciente de que la fe de ellos se iba a desarrollar a través de esa experiencia donde tú y yo nos vemos en dificultad, o en peligro, o en debilidad. Fíjate qué diferentes actitudes o reacciones
Dios por un lado se goza de que estemos en medio de una tormenta y tú y yo nos quejamos y le decimos, Dios, pero ¿por qué? Cuando Él está haciendo algo bueno, Él está desarrollando fe a través de esa experiencia de dificultades, en peligros o en debilidad. Ahora sé que muchos de ustedes orarán por esto, por dificultades, por peligros, por debilidades. Pero como no oramos, ¿verdad? Entonces Dios las trae. Así es que en esos momentos donde Él se hace presente, allí en esa experiencia, en esa dificultad, en ese peligro, Pablo también estuvo en una tempestad tremenda, 14 días de tormenta donde no vieron la luz y no probaron bocado. Y Pablo cuando comparte su experiencia en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, nos dice que perdieron la esperanza de conservar la vida, porque fueron llevados más allá. Pero imagínate después, si tú y yo hubiéramos recibido a Pablo, ¿verdad? Ahí en la isla o luego ahí en Roma y platicamos con él, oye Pablo, ¿qué tal esa experiencia? Sería tremenda. En esas experiencias el Señor está presente. Necesitamos conocer en experiencia personal a nuestro Dios, a nuestro Señor, y qué mejor que en esas experiencias de dificultad, de peligro, de debilidad. Una experiencia con Dios, no solamente conocer la palabra. A veces tenemos una experiencia con la palabra, todo es intelectual, pero yo no tengo una experiencia personal, íntima, con mi Dios. Necesito tenerla. Necesito desarrollar esa experiencia. Si no, no voy a pasar muchas tormentas en la vida o peligros o situaciones que vendrán. Cuando nos sentimos débiles, viene una enfermedad, viene la muerte de un ser querido, nuestro cónyuge o nuestro padre o un hijo o un aviso de una enfermedad terminal. En esa debilidad está el Señor. Búscalo, ahí está. Y esa relación que vas a tener con Él en esa experiencia va a ser extraordinaria, de gran bendición, incomparable, aunque estuvieras completamente sano. El Señor nos ha llevado o nos está llevando en experiencias pequeñas a experiencias mayores y nos lleva en experiencias a través de las cuales nos sentimos grandemente su presencia y experiencias donde no sentimos su presencia. Cuidado ahí. Porque en muchas experiencias vamos a sentir su presencia muy cerca, muy real, de gran gozo, y en otras experiencias de tormenta, de tempestad, de dificultad, de peligro o de debilidad, no vamos a sentir su presencia. ¿Cuál es mejor? No oigo bien, pero parece que están diciendo que la de su presencia. Pues esa es rica, y es hermosa y bonita, pero no es la mejor. La mejor es la donde no se siente su presencia, porque ahí tú estás por fe. Necesitamos aprender la vida de fe, y aunque no sintamos, yo creo al Señor. De hecho, esas van a ser las mayores experiencias. Vamos a pasar por experiencias donde no siento la presencia del Señor. Imagínate, los discípulos estaban en la barca, el Señor estaba en la popa, ahí dormido en el cabezal, y ellos lo sentían lejos. Entonces tenemos que desarrollar esa fe, porque por fe andamos, no por vista. Es mejor no sentir la presencia del Señor, pero por fe creer que ahí está, por fe creer que lo que Él me ha prometido también es verdad, y por fe estar firme, y por fe perseverar, y por fe seguir adelante, por fe, aunque no sienta su presencia, aunque cuando Dios permite esa presencia, sin duda hay que disfrutarla.
Cuando sentimos su presencia es extraordinario, porque es una experiencia que podemos sentir la presencia misma del Señor con nosotros, hermosa, deleitosa, casi palparlo, pero tiene un problema, y es que depende de lo que yo siento. Y decimos, yo sé que Dios está conmigo porque yo lo siento. Pero ¿qué va a pasar cuando no lo sientas? Muchos dicen, es que Dios no está conmigo, y eso es un error. Así es que después que tengo esas experiencias primarias, Dios me deja pasar por experiencias donde yo no siento su presencia, como le ocurrió a Job, para que aprenda a confiar en Él, no por sentimiento, sino por convicción. Como decía Gil Briscoe en una ocasión, cuando no puedas sentir a Dios con tus sentimientos, siéntelo con tu fe. Qué hermosa frase. Cuando no puedas sentirlo con tus sentimientos, siéntelo con tu fe. No andamos por vista, sino por fe, como dice la palabra. Lección 3, ya vamos en la 3. Cuando no puedas sentir a Dios alrededor de ti, cree su palabra y no tus sentimientos. Siéntelo con tu fe y no con tus emociones. Qué importante lección 3. No es cierto que quisiéramos y queremos siempre sentirlo. Y cuando no lo sentimos, nos sentimos inseguros, nos sentimos con dudas, nos sentimos que hice de malo y no pasó nada. Sino que Él, al contrario, eso es un indicativo, si es que no hay pecado, lo aclaro, pero si no hay pecado es un indicativo de que estás siendo llevado por el Señor a un crecimiento, a un desarrollo de tu fe. Y es lo mejor. También esa lección es vital porque, como decía Rabí Zacarías, doy los nombres por si luego tú quieres buscar algunas fuentes, temas con ellos, son recomendados todos los que mencionamos. Vivimos en medio de una generación, fíjense bien lo que decía Rabí Zacarías, vivimos en medio de una generación que oye con los ojos y piensa con las emociones. O sea, ¿qué quiere decir? Que queremos ver y sentir. Vivimos en medio de una generación que quiere ver y sentir. La generación actual es una generación que necesita sentir y ver para creer. De ahí que estamos buscando señales continuamente. Tomás, el apóstol, como todos sabemos, tuvo una fe semejante. Tenía que ver para creer. Si no veo, si no meto mi dedo en su llaga y mi palma de mi mano en su costado, no creeré que Jesús resucitó, como ustedes dicen. Y un día Jesús se le aparece y Tomás confiesa a Jesús como Señor y como Dios. Pero inmediatamente de las palabras que le dijo el Señor a Tomás, ¿qué le dijo? Porque has visto, has creído. Bienaventurados, dichosos doblemente los que sin verme creyeron. Así es que hay una bienaventuranza, hay una dicha. Creer por vista implica creer en nosotros. Creer por vista implica creer en nosotros, en lo que vemos. Creer por su palabra implica creerle a Dios, a lo que Él ha revelado. Así que recuerda, la palabra no dice benditos, dichosos aquellos que ven señales, pero sí dice bendito aquellos que creen sin verme. El propósito de las señales siempre ha sido crear fe, no acostumbrarte y hacerte dependiente de ellas.
sino desarrollar fe para que en un momento dado, si ya no vienen o no pasas a través de ellas, tú puedas seguir adelante y sigas creciendo. Necesitamos, o sea, es crear fe, y si necesitamos seguir viendo señales para reforzar nuestra fe, entonces nuestra fe está sin madurar. Pero si creemos por lo que Dios ha dicho en su palabra, y eso nos basta para que tú y yo tengamos fe, una gran fe, entonces es una señal de que nuestra fe ha madurado. Así es que en esta primera tormenta, los discípulos despertaron a Cristo, y al despertarlo esperaban que Él de alguna forma los ayudara. ¿Sí? Pero en la segunda tormenta Cristo no estaría presente con ellos en la barca. Cristo se aparecería caminando sobre las olas del mar. Los discípulos tenían que aprender a confiar más y a remar menos. Yo cada vez estamos muy ahí remando, ¿verdad? Estamos con los remos. ¿Sí? Hay que aprender a confiar más y a remar menos. Mientras el pánico los domina, Jesús dormía en medio de la tormenta. Jesús descansaba mientras ellos se agotaban y se extenuaban. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Nos cansamos más de lo que debemos porque confiamos poco y nos preocupamos mucho. Hay una realidad dentro del pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios prefiere preocuparse antes que orar y confiar. Eso es lo que lleva a Cristo con frecuencia a llamar a los discípulos hombres de poca fe. ¿Que no sabes que si tú te pusieras a orar las cosas cambiarían? ¿Permitirías que Dios actuara, interviniera, las hiciera Él y no las tengas que hacer tú? Ah, no, pero preferimos preocuparnos, afanarnos antes que orar y confiar. Así es que nuestra falta de fe pone en tela de juicio, eso es algo grave. La falta de fe tiene repercusiones, consecuencias. Nuestra falta de fe pone en tela de juicio, fíjate bien, la fidelidad de Dios para con sus hijos. ¿Cuántas veces tú y yo no le hemos dicho a Dios, oye Dios, ¿qué te pasa? Te descuidaste. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste aquello? Soy tu hijo, soy tu hija. Y pones en tela de juicio la fidelidad que Dios tiene para con sus hijos. Dios no nos ha prometido, dime en qué parte de la Biblia Dios dice que por el hecho de ser ya sus hijos, que por el hecho de tener a Cristo ya no vamos a sufrir, no vamos a tener problemas, todo se nos va a arreglar, todo va a ir viento en popa, todo será color de rosa. Dime por favor cuál es la cita. Y no vas a encontrar ninguna. Cuidado ahí de dar una falsa esperanza a la gente, en tu mejor deseo de que la gente venga a Cristo, tienes una buena motivación, pero una teología falsa, equivocada. Cuando le dices, ven a Cristo y ya todo se va a solucionar, y ya todo va a cambiar, y ya te va a ir bien siempre, no es así, aunque gracias a Dios, al tener a Cristo, tenemos lo más importante. La reconciliación con Dios, la salvación, la vida eterna, comunión con Dios y muchas cosas, su gracia, su ayuda, su presencia. Pero ni Cristo mismo estuvo exento de dolores, de sufrimientos, de necesidades, de adversidades, de persecución y de muerte. También ponemos en tela de juicio el amor incondicional de Dios. Creemos que por las cosas que ha permitido, dificultades, sufrimientos, peligros, Dios
no nos ama, y eso no es así. Dios ya mostró su amor de la manera más sorprendente y gloriosa, que es la cruz, entregando a su Hijo por ti y por mí. Ponemos en tela de juicio también la soberanía del Dios creador, como si Dios no se hubiera percatado, se le pasó, no sé qué sucedió, y por eso te acontece aquello. Entonces pones en tela de juicio la soberanía del Dios creador, pones en tela de juicio el poder de aquel que sostiene el universo por la palabra de su poder. Ponte a pensar la inmensidad, la grandiosidad del cosmos, del universo, que fue creado por la palabra de Dios y está siendo sustentada y sostenida por la palabra también misma de Dios. Y ponemos en tela también de juicio, dudando de las promesas de su palabra. Señor, pues tú dijiste, prometiste y tal, y mira qué está pasando. Tenemos que vivir por fe, tenemos que creerle a Dios, tenemos que entender. Así es que el texto que leímos dice que la barca estaba llenándose de agua y que amenazaba con hundirse. Frecuentemente Dios permite que lleguemos hasta ese punto, ¿verdad? Que las aguas se nos estén casi inundando, porque antes de llegar a ese punto nosotros muchas veces no le permitimos trabajar. Entonces cuando sientes el agua al cuello, nada más recuerda que es porque lo necesitas, porque no le has permitido trabajar a Dios en tu vida de otra manera. Nuestros esfuerzos estorban el trabajo de Dios. Escucha lo mejor que puedes aprender, y es que Dios no necesita ayuda. Entonces le queremos ayudar a Dios y muchos. Mira, Dios, siéntate tú aquí y déjame hacer a mí. Él solo hizo el universo, Él solo puede sustentarlo, sostenerlo, manejarlo. Así es que es lamentable que el cristiano muchas veces no viene a Dios hasta que él se cansa y no puede más, ¿no es cierto? Ya venimos, Señor, pues no pude. ¿Sí? Intenté, Señor, y te va a decir Dios, pues yo no quería que intentaras, no quería que te preocuparas, no quería que tú lo hicieras, pero no me hiciste caso, no pude contigo y tuviste que pasar por todo eso, ahora vienes cansado, ahora sí me vas a dejar a mí hacerlo. En el proceso, él no solo se cansa, sino que se llena frecuentemente de preocupación. O sea, el creyente que no le permite a Dios trabajar, no solamente se cansa, se agota, sino que también frecuentemente se llena de preocupación, de dudas, incluso de ira y hasta de resentimiento contra Dios. Hay cristianos que están resentidos contra Dios. Y conociendo el Señor que iba a pasar esto, nos deja un pasaje en Mateo 11:6, bienaventurados los que no se ofenden con lo que yo hago. Los que no se tropiezan, los que no se ofenden. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que Dios hace lo hace bien, nos guste o no, Él lo hace bien y Él lo hace para lo mejor y no somos nadie para juzgarlo, etcétera. Entonces notemos la manera de los discípulos, cómo despiertan a Jesús. Es interesante ver esto porque dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Imagínate con qué palabras se acercan al Señor. ¿No te importa? Eso no son formas, no son palabras de dirigirse al Señor soberano, al Dios todopoderoso, con ira o con sarcasmo. Pero el temor hace eso. El temor te hace actuar de una manera incontrolable, que no planeaste, que no pensaste. Eso es como funciona. La falta de fe nos llena de temor. El temor nos vuelve irritables. La irritación nos lleva a la falta de respeto al otro y a considerarnos justificados en la falta de respeto. Así es que en medio de la oscuridad de las olas, en esos momentos no vemos las cosas como son, no las juzgamos como son, magnificamos la realidad
y llegamos a conclusiones erróneas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Fíjate todo lo que pasa. Así es que, y Satanás conoce eso de nosotros. Por eso es una de sus mejores estrategias, es precisamente llenarnos de temor. Cuando Dios te dice, no temas. Porque en medio del miedo, del temor, nosotros ni siquiera vemos a Dios. Como le pasó a los discípulos teniendo a Cristo mismo en la barca. Parecía que no estaba. Y cuando lo despertaron, dice, oye, pues ¿dónde? ¿Por qué te duermes? Mira, estamos casi a punto de ahogarnos y ¿qué no te importan nuestras vidas? El pánico paraliza, me ciega y me hace ver la realidad distorsionada. Y la gran mayoría de nosotros no nos gusta tomar riesgos. Que el Señor es todopoderoso, que Él es mi escudo y mi fortaleza, que Él es la roca firme, que Él me ha redimido, que aunque pase por las aguas, estas no me anegarán. O sea, habla de, si tú analizas luego estas frases de los versículos, habla de que pasaste en medio de o fuiste sacado en medio de algo. Necesitamos un Dios todopoderoso, un escudo y una fortaleza, una roca firme. Nos ha redimido de una situación en la que nos encontrábamos, nos hizo pasar por las aguas, pero no nos ahogaron. Así es que llega el día de la prueba y tengo que confiar en Él. Pero se me olvida todo lo que Él es. Finalmente llegamos al versículo 39 y dice, y levantándose Jesús, ¿verdad?, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Reprendió, es la palabra del original. Incluso es la misma palabra por medio de la cual Jesús hizo que los espíritus inmundos se sometieran a su autoridad. Y dice, cálmate, sosiégate. Cálmate, se traduce todo en un silencio absoluto, en una calma completa. Eso solo debe producir un temor santo. Imagínate cómo se quedaron ellos, ¿no? Aquí quiero decir algo de paso tan importante y tan actual. Una sola palabra y los vientos le obedecieron. A Jesús. Hay poder en las palabras de Jesús, no en las nuestras. Y menciono esto porque hoy en día muchos son los que leen pasajes como estos y concluyen que hay que, en nuestras palabras, hacer declaraciones como yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato. Arrebato a mi familia, arrebato mi salud, arrebato lo que a mí me pertenece del diablo. Eso no es correcto. Nosotros no tenemos poder, no tenemos esa autoridad más que Jesús. Ni mis palabras tienen poder, ni mi vida está en manos de Satanás para tener que estarle arrebatando mi vida al enemigo, como declara esa canción que está de moda hoy en día. No sé si alguien la conoce. No se las voy a cantar ahorita. Y eso es lo que está ocurriendo con todos aquellos que viven declarando y proclamando cosas que están creando un caos en la mente y en la vida de muchos de los hijos de Dios. Un pastor amigo mío y condiscípulo de Monterrey tiene un hermano gemelo, tenía un hermano gemelo, también cristiano. Iba a una congregación, a una iglesia, y el pastor oró por él porque él estaba muy enfermo, tomaba muchos medicamentos, y el pastor oró por él y dijo, declaro que está sano, y le dijo, ya no tomes ningún medicamento. Y él se murió.
Me lo dijo él directamente, o sea, no es un cuento. Su hermano gemelo de mi amigo, pastor y condiscípulo, se murió por esta razón. Cuidado ahí. El poder de crear la realidad está solo en Dios. El poder de cambiar el mundo que me rodea está en Dios. Él es el que está en los cielos y hace lo que le place, dice el salmista. Él es el que crea la luz y las tinieblas, dice su palabra. Él es el que da la vida, el que la sostiene y el que la quita. Cristo es el Hijo de Dios, el soberano Señor sobre toda la creación. Cristo puede calmar cualquier tormenta que se presenta en nuestra vida. Cristo puede fortalecernos para atravesar cualquier prueba. Solo un hombre egocéntrico con una idea agrandada de sí mismo se le puede ocurrir que porque la palabra de Dios tiene poder, la mía también. Jesús es despertado por los discípulos. Vemos aquí la gran humildad de Jesús que tolera las palabras insultantes de los discípulos. ¿Qué no te importa que perezcamos? Su gran poder que hace someter a la naturaleza con solo una palabra. Cálmate. La falta de fe de los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y finalmente la ignorancia de los discípulos acerca de la persona de Jesús, porque cuando vieron todo el mar tranquilizado, la gran bonanza, todo en paz, dijeron, oye, pues ¿quién es este? ¿Quién es este? Ignorancia. No conocían bien a Jesús. Voy a llegar a la conclusión. Muy importante. Hablamos de tormentas que producen corrección o crecimiento. Hablamos que en las tormentas Dios nos hace crecer a través de ellas, siempre es para acercarnos a Él. Hablamos de que en la tormenta está Él presente, hablamos de que en la tormenta, en medio de ella, Dios se revela a nosotros y conocemos más de Dios tremendamente, pero quiero terminar diciendo esto. Dios revela algo de mí y de ti en las tormentas. Otras veces la tormenta es solo preparación para lo que viene en el futuro, te está preparando para algo que va a venir. Me viene a la mente una de las tormentas que vinieron a ellos con Jesús y llegaron a la tierra de los Gadarenos. Esa travesía con esa tormenta les preparó para encontrarse con esos endemoniados, feroces. ¿Te das cuenta? Lo que no me destruye me hace más fuerte. Grábate eso, lo que no me destruye me hace más fuerte y Dios, quiero eso. Así que te pregunto ya para terminar, ¿qué te ha revelado Dios en tus tormentas? ¿Temor? ¿Inseguridad? ¿Autosuficiencia? ¿Falta de dependencia de Él? ¿Falta de conocimiento de su palabra? Lo que necesitamos durante las tormentas de la vida es el mismo descanso y la misma paz, esa seguridad y confianza en Dios como los tuvo Jesús. Aprendamos de este pasaje y digamos, Jesús, me impresiona tremendamente tu paz, tu tranquilidad, tu seguridad y confianza que tenías para estar dormido en medio de esa gran tormenta. Y yo te pido, Jesús, que me des de ti. Yo quiero aprender de ti, yo quiero que me des eso, quiero que me des paz, que me des seguridad, que me des confianza en medio de mis tormentas,
pero no solamente para sentirme bien y estar a gusto, sino para glorificarte y para dar testimonio. ¿Te imaginas? Y voy a terminar con un punto que ahí mismo se encuentra en Marcos, que no lo mencionan los otros evangelistas. Allí en Marcos 4, versículo 36. Pongan mucha atención, estamos cerrando ya. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Aquí viene. Y había también con él otras barcas. Esto no lo dice ningún otro evangelista. Solamente está mencionado por Juan. ¿Por qué dice que le tomaron como estaba? ¿Sabes cómo estaba Jesús? Exhausto. Jesús estaba tremendamente cansado, agotado de predicar, de ministrar a una multitud tan grande. Estamos hablando de que Jesús fue también hombre. Él estaba agotado, cansado, exhausto, y así que le tomaron así como estaba y lo pusieron en la barca, pero había también con él otras barcas. Con esto termino. Esa otra gente de esas barcas, o sea, vamos a ver aquí que les despidieron. O sea, muchos, la mayoría se fueron con la despedida, ya los despidieron. Así es que la otra gente se había ido, a los que despidieron, pero estos que estaban en las otras barcas querían más de su presencia y enseñanza. Así es que los siguieron fuera de la ciudad, haciendo el viaje a través del lago también. Así es que imagínense lo que se habrían perdido si se hubieran vuelto y no lo hubieran seguido. La experiencia de su salvación y poder sobre la tempestad y la oportunidad en su empeño de confiar más y más en Dios. Qué tremendo vemos aquí esta conclusión. ¿Por qué tormentas pasas? ¿Qué te dejan? ¿Qué te enseñan? ¿Tú quién quieres ser? ¿De la multitud que fue despedida? ¿O de aquellos que querían más y también se subieron a las otras barcas con él para seguirle porque querían más de su vida, más de su enseñanza? Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, queremos darte gracias, estamos sumamente impresionados, bendecidos con tu vida, con todo lo que hoy te revelas a nosotros, nos haces llegar de ti, Señor, de tu vida, de tu ejemplo, de tu poder. No solamente tenías poder o autoridad, sino que eres el mismo Dios hecho hombre, quien tiene todo poder y toda autoridad sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos dejas toda esta enseñanza tan tremenda de bendición, que trae respuestas a muchas preguntas, a muchas inquietudes, a muchas dudas que surgen en nuestro peregrinaje, y que hoy nos has respondido de una manera maravillosa, has alentado nuestras vidas, nos enseñas que tú tienes el control soberano de las tempestades, de las tormentas, nos enseñas que tienen un propósito, que no lo haces nomás porque sí, nos enseñas que hay tormentas de disciplina, corrección, o hay tormentas de crecimiento, de desarrollo de nuestra fe. Nos enseñas que en medio de la tormenta estás tú con nosotros, nos enseñas que en esas tormentas te revelas y te das a conocer más de ti a nosotros también. Señor, gracias.
Pero nosotros queremos, Señor, analizar las tormentas por las cuales nos has pasado para sacar el mayor provecho y que no sea solamente que pues aguantamos la pasada de la tormenta, pero que no tengamos que volver a pasar más tormentas, al menos con respecto a eso que tú querías arreglar y corregir. Pero también al final queremos ser una de las personas que sin duda pues estuvieron ahí, escucharon y fueron bendecidas, tú las despediste de buena gana y tal, pero hubo otras dentro de esa multitud que querían más y que querían seguirte y que querían ir a donde fueras y también tenían sus barcas y se subieron y siguieron y pudieron ver la experiencia de su salvación y de tu poder al ver la bonanza, la calma, la tranquilidad de esa tempestad. Qué experiencia tan más maravillosa. Queremos más también, queremos ser como ellos, Señor. No conformarnos cuando termina algo, pero continuar adelante más. Te damos gracias, Señor, y bendigo a todos los padres de esta iglesia. Gracias por sus vidas, te ruego que les des todo lo que ellos necesitan para ser esos padres ejemplares, esos padres que te agraden, para que puedan criar a sus hijos de tal manera que puedan ellos conocerte también y puedan ser tus hijos, tus hijas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.